Ya estamos de regreso en nuestro último bloque de Emprendo Bio Bio. Tal como lo comentábamos al inicio del programa, hoy contamos con un nuevo experto. Contamos con la presencia del presidente del Colegio de Abogados de Chillán, quien es especialista en Derecho Administrativo y también cuenta con un postítulo en Reforma Laboral. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Romina. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy bien. Bueno, hoy vamos a centrarnos un poco en las leyes laborales, pero enfocándonos en los empleadores. Perfecto. Cuéntanos un poco, ¿es necesario tener contratos? Sí, el contrato de trabajo es obligatorio. Hay un plazo incluso establecido en la ley para firmar estos contratos. Si bien son consensuales, lo que significa que aun cuando no está escrito, el contrato sigue existiendo, hay una serie de elementos que hacen recomendable que exista un contrato de trabajo. Primero, porque ahí quedan establecidos cuáles son los derechos y obligaciones de las partes, empleador, trabajador, ¿cierto? Cuál es la remuneración, cuál es la función que debe cumplir. Asimismo, desde el punto de vista de la previsión, corresponde hacer las cotizaciones previsionales en base a ese contrato de trabajo. Y hay un tema bien importante respecto del empleador y sobre la conveniencia de que se escriture este contrato, porque si eventualmente existe algún juicio y no está escriturado este contrato, la ley presume cierto todo lo que diga el trabajador en ese juicio. Así es que desde todo punto de vista es conveniente que se haga este contrato. Perfecto. Cuéntame, ¿cuáles son los requisitos que debo cumplir como empleador para poder contratar a una persona? Bueno, la verdad es que el empleador no tiene mayores requisitos que no sean la capacidad de poder contratar, es decir, personas que sean mayores de 18 años, pensando en personas naturales. Ahora, si se trata de personas jurídicas, tendrán que tener la posibilidad de realizar actividades, inicio de actividades y estar formalmente establecido como esa sociedad para poder celebrar este tipo de contratos a través de su representante legal. Pero no hay más requisitos específicos para ello. Esos son como los necesarios. Así es. Perfecto. Y en cuanto a los deberes de los empleadores, a grandes rasgos, ¿cuáles son los deberes que debo cumplir al momento de realizar un contrato? El deber del empleador, bueno, la verdad es que hay elementos básicos o deberes básicos del empleador, que es pagar la remuneración, ¿cierto? Toda persona tiene ese contrato de trabajo porque su prestación de servicio va a ser retribuida con una remuneración. Pero hay otra serie de elementos que ya son ajenos a esto y que son de tanta o mayor importancia, como es la obligación que tiene el empleador, bien digo, de proteger a sus trabajadores, ¿cierto? Indicarle cuáles son los riesgos que tiene la empresa, lo que se denomina el derecho a saber, explicarle de qué manera tiene que desarrollar su trabajo sin riesgo. Hay también para ciertas empresas la obligación de contar con reglamentos de orden, higiene y seguridad, en donde se establecen obligaciones, derechos, deberes que tienen que ser cumplidos tanto por el trabajador como por el empleador. Yo diría que lo más importante de la obligación, aparte de pagar la remuneración, es prestar la debida protección a su trabajador. Perfecto. Por ejemplo, hay muchas personas que de repente tienen curiosidad o en realidad no están bien informadas de quién es la persona que tiene que pagar, por ejemplo, en este caso, la parte de salud o la parte de las cotizaciones exacto, previsionales que se denominan en general. Exacto. Sí, bueno, las cotizaciones previsionales en general son obligación del empleador. Los dineros con que se pagan, por regla general, hablando de salud y también de previsión para pensionarse en un futuro, es de cargo del empleador, pero los dineros son del trabajador. Salen de su remuneración ciertos porcentajes que la ley establece y que tienen que ser destinados por el empleador al pago de esas cotizaciones previsionales. ¿Estos porcentajes son siempre los mismos? Generalmente sí, hay un 7% para salud y alrededor del 10-11% para lo que es AFP, Administrador de Fondos de Pensiones. En un inicio tú me hablabas sobre un periodo establecido para poder realizar un contrato. ¿Cuál es este periodo? La regla general son 15 días, pero hay excepciones, por ejemplo, hay una serie de contratos especiales, como por ejemplo el trabajador agrícola, en donde el plazo se reduce a 5 días. Pero la regla establecida son 15 días para que se escriture el contrato. Insisto, el hecho de que no esté escriturado no significa que no exista contrato. El contrato existe igual, ¿cierto? El empleador no está cumpliendo con la obligación de que se escriture este contrato, lo que le puede implicar que se le apliquen multas por parte de la Inspección del Trabajo, pero ese contrato existe igual con todos los derechos y obligaciones que ello implica. Perfecto. ¿Dónde realizo la escritura del contrato? El contrato es
es un acuerdo de voluntades de carácter consensual. ¿Qué significa eso? Que no tiene mayores solemnidades, basta con que lo firme el trabajador y el empleador y se entiende constituido este contrato de trabajo. No hay mayor formalidad que esa. Pero, por ejemplo, hay que pasarlo a través de un abogado que nos ayude a escriturar bien este contrato. No es necesario. Ahora, si pides mi opinión, yo recomiendo que sí, que siempre se estudie y se hagan asesorar los trabajadores y los empleadores respecto a la redacción del contrato para que puedan ver dónde hay dudas, qué manera o de qué forma se pueden corregir esos contratos, qué cosas no están bien, qué cosas están bien. Entonces, siempre es recomendable la asesoría. Siempre es así. Cuéntame un poco, ¿hay algún tipo de diferencia o gran diferencia entre un contrato part-time, por ejemplo, y uno de horario completo? Hay algunas pequeñas diferencias. La verdad es que el contrato part-time no está reconocido en nuestra legislación formalmente, pero yo diría que la Dirección del Trabajo lo asimila a aquellos contratos de menos de 30 horas. El máximo semanal de horas de trabajo son 45 horas, pero cuando hablamos de menos de 45 y de 30 hacia abajo podemos hablar de estos contratos part-time. En general, yo diría que digamos, la regulación es la misma, tiene algunas características especiales, como por ejemplo, si se van a ser contratados por el mínimo, por la remuneración mínima, su remuneración va a ser acorde con la cantidad de horas que trabaje, no va a ser el total del ingreso mínimo que está establecido para las 45 horas de trabajo semanales, bien digo. Hay otras cosas, por ejemplo, la posibilidad de modificar el horario de trabajo durante la semana también lo permite estos contratos de corto tiempo, de corto plazo, de menos de 30 horas. Y en el caso de los menores de 18 años, por ejemplo, ¿hay algún tipo de cláusulas especiales? Hay algunas normas especiales. La regla general también es que quien pueda celebrar el contrato de trabajo son los mayores de 18 años. Pero la ley también se pone en el caso de los menores de 18 pero mayores de 15, que también pueden celebrar contrato de trabajo con algunos requisitos especiales, como es el que su representante legal autorice este contrato, en algunos casos incluso la inspección del trabajo cuando no exista este representante legal, y también hay algunas condiciones especiales como el que no pueden realizar trabajos nocturnos, no pueden trabajar en cabaret, en lugares donde haya expendio de bebidas alcohólicas por el hecho de ser menores de edad, e incluso los menores de 15 años también pueden celebrar contrato de trabajo a través de sus representantes legales, pero acá hay otro requisito además, y es el que se cuente con la autorización de los juzgados de familia, y es el típico caso de estos niños que son artistas, ¿cierto?, y que hacen sus contratos para actuar en televisión, qué sé yo, cosas por el estilo. Perfecto. Lo de los trabajadores agrícolas que me comentaba usted, ¿viene siendo como el caso de los temporeros, por ejemplo? Efectivamente. Hay una reglamentación general respecto de los contratos de trabajo, pero hay una serie de reglamentaciones específicas para algunos contratos en particular. El caso de las empleadas de casa particular, por ejemplo, que es el caso típico, ¿cierto? Y dentro de estas regulaciones especiales está también el trabajo de los temporeros, que en general también se rige por las mismas normas, pero tiene algunas especialidades, como por ejemplo el temporero o el empleador, en el caso de los temporeros, tiene que otorgarle alojamiento en el caso de ser necesario, tiene que entregarle las condiciones para que puedan proveerse de alimentación y cosas por el estilo. Perfecto. ¿Es lo mismo contratar por obra o faena que contratar a plazo fijo? No es lo mismo. El plazo fijo, el nombre lo indica, significa que ese contrato de trabajo termina en una fecha determinada. En el caso de la obra o faena, no está establecido su término por un plazo determinado, sino que está precisamente porque se desarrolle esa obra o faena. Ahora, son causales distintas de término del contrato, pero en general la regulación también viene siendo la misma para ambos casos, con la diferencia de que en el caso del contrato de plazo fijo hay una particularidad bien especial y precisamente se da para evitar el abuso de los empleadores. Cuando hay una segunda renovación de un contrato de plazo fijo, la ley señala que se hace por ese solo hecho un contrato de trabajo de carácter indefinido. O bien cuando hay interrupción de un contrato y se vuelve a contratar a la persona por un plazo mayor a 12 meses, pero en un lapso no superior a 15 meses, también la ley señala que se hace como un contrato de plazo indefinido. Y hay otra causal también de excepción que es bien importante, y es que cuando se termina ese contrato de plazo fijo, pero ese trabajador continúa trabajando sin un contrato escrito,
pero con el conocimiento del empleador también se transforma en un contrato de plazo indefinido. Más o menos eso es. Hay otra temática que igual es bien importante, es el tema del libro de asistencia. ¿Cómo se trabaja? ¿Es necesario en todo tipo de contrato o solo para algunos casos? La verdad es que la ley no distingue, así es que es obligatorio para todos los contratos de trabajo el que se establezca la asistencia de los trabajadores que determine su horario de ingreso y su horario de salida. Ahora mecanismos hay distintos, puede ser un libro de registro, puede ser un sistema biométrico, ¿cierto? O puede ser algún otro elemento digital para establecer el ingreso y la salida de los trabajadores. Perfecto. ¿Y hay algún tipo de diferencia entre contratar a una sola persona y a un número indeterminado? Por ejemplo, entre una jornada breve en donde se necesitan 1 o 2 personas y otra en donde es un poco más extensa, se necesitan, no sé, 10. Hay algunas diferencias, si bien el contrato es el mismo, pero para el empleador sí hay ciertas exigencias. Precisamente como señalas tú, Romina, si se trata de empresas que tengan 10 o más trabajadores, hay una obligación especial, que es el tener un reglamento de orden, higiene y seguridad, que es el que te comenté al comienzo, en donde se establecen todos los derechos y obligaciones de la empresa para trabajar en la empresa, aparte de los derechos y obligaciones que están en cada contrato individual de trabajo. Pero ahí hay una obligación especial para las empresas con 10 o más trabajadores. Y cuéntanos un poco sobre el tema de las vacaciones o de los periodos, los festivos, por ejemplo. ¿En todos los casos son obligatorias las vacaciones o después de cuánto tiempo de trabajo tú puedes optar al periodo de vacaciones? Bueno, la ley señala que el derecho a feriado, que son 15 días hábiles, nace cuando se cumple un año de servicios. Cumplido el año de servicio tiene derecho a 15 días de feriado. Y la ley señala en algunas zonas extremas, como es en el sur de Chile, donde este plazo de 15 se aumenta a 20 días. Y también hay una progresión del feriado cuando uno cumple 10 años de trabajo, luego de transcurrido 3 años, ya pasados los 10, uno accede a un día más. Es decir, a los 13 años va a tener un día más, a los 16 tendrá otro, a los 19 otro, van sumando ese feriado progresivo. ¿Cómo funcionan las horas extras? Dije delante que el horario semanal son 45 horas semanales, ese es el máximo a trabajar. Se puede pactar una cantidad inferior, pero no superior, ese es el máximo. Por lo tanto, toda hora trabajada con posterioridad a esas 45 horas o a lo que se haya pactado, si es menor a 45, son horas extras. Y esas horas extras la ley las restringe, no pueden ser superior a 2 horas diarias, ¿cierto? Son por periodos determinados, no superiores a 3 meses. Tampoco se puede poner en riesgo la salud de los trabajadores producto de estas horas extraordinarias. Y la idea es que es para poner remedio a algún hecho que se produzca de urgencia, pero no es para tenerlos en forma permanente. Tiene una ventaja, sí, que se pagan con un recargo del 50% de lo que es la hora normal de trabajo. Perfecto. Y vamos un poco a las causales de despido. Hay diferentes tipos de causales de despido, no existe solo una. Cuéntanos un poco sobre ellas. Bueno, hay varias causales de despido, algunas que dan derecho a la indemnización por los años de servicio y a otra serie de indemnizaciones que establece la ley, pero hay otras que no dan ese beneficio. Hay causales normales de término de la relación de trabajo que no dan derecho a estas indemnizaciones, como es la muerte del trabajador, porque a contrario, la muerte del empleador no pone fin al contrato, pero sí la muerte del trabajador. Por lo tanto, es una causal de término. La renuncia del trabajador también es una causal de término sin derecho a indemnización. El plazo fijo, que vimos delante, el contrato por obra o faena, ¿cierto? Que terminado se le pone término, no hay derechos a indemnización en ese caso. Exacto. Luego están otras causales que son de mayor gravedad, por las cuales se le puede poner término al trabajo, al contrato de trabajo sin derecho a indemnización, como es, por ejemplo, la falta de probidad, el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, las vías de hecho, es decir, las peleas al interior de la empresa, el acoso sexual, el acoso laboral. Son causales de mucha gravedad que permiten poner términos sin derecho a indemnización, pero la que habitualmente se usa, que son las necesidades de funcionamiento de la empresa, en cuyo caso la empresa puede tomar la decisión de poner término al contrato de trabajo, pero en esos casos nace un derecho para el trabajador, que es precisamente el que se le pague una indemnización por los años de servicio trabajado en la empresa. Perfecto. Y en este caso, por ejemplo, perdón,
voy a hacer esa parte de nuevo. Que me cayó una araña y me desconcentré. Ya. Sí, ay, ya nos queda Esto es un menos. empate. Sí. Causales de despido. Algo iba a consultar, pero se me olvidó en esa parte. ¿Era en relación a qué? ¿Sería el feriado? ¿Estábamos hablando del feriado? Estábamos hablando sobre las causas de despido, eso lo alcanzamos a ver hasta el final. Indemnización por años de servicio fue lo último que dije. El despido, no está el tema del despido indirecto, que es cuando el trabajador le pone término al contrato porque él se siente que le están incumpliendo su contrato. No siempre es el empleador, a veces es el trabajador quien pone término al contrato. Podríamos, ya, entonces Sí, no hay problema. ver. Puedes preguntarme, ¿siempre es el empleador quien pone término al contrato? Ya. Y ahora sí. Cuénteme, ¿y siempre es el empleador el que pone fin al contrato? No necesariamente, porque si el trabajador siente que se le está incumpliendo su contrato de trabajo, que se está poniendo en riesgo la forma en que desempeña su trabajo, y digo poniendo en riesgo su salud, es precisamente el trabajador quien puede poner término al contrato de trabajo. Eso se conoce en la teoría como el despido indirecto, el autodespido, y el trabajador puede demandar todas las indemnizaciones a que tendría derecho como si quien hubiese puesto término al contrato de trabajo hubiese sido el empleador. ¿Y para esto hay algún tipo de plazo definido o en realidad puede ser de un día para otro? No, puede hacerlo de un día para otro. En el caso del empleador, si le pone término inmediatamente, tiene que pagar una indemnización adicional por la falta de aviso previo, que se llama. En el caso del autodespido, puede hacerlo de inmediato. No va a ocurrir esto, pero él sí puede demandar igual esta falta de aviso previo, porque la ley se lo permite. Curiosamente se lo permite. Cuéntame, ¿cuáles son los trámites que nosotros tenemos que llevar sí o sí hacia la inspección del trabajo si es que hay algún problema, por ejemplo? Bueno, la inspección del trabajo y muy bien por lo demás es el garante de que se respeten los derechos de los trabajadores, y debemos decir también de los empleadores, pero con mayor fuerza los derechos de los trabajadores, de tal manera que si un trabajador se siente vulnerado en sus derechos o pasado a llevar en sus derechos, tiene la posibilidad de recurrir a la inspección del trabajo a denunciar esto. Será la inspección del trabajo quien investigue, cursará las multas respectivas si así lo amerita, y eventualmente a lo mejor se puede lograr en la inspección del trabajo algún acuerdo con respecto a las indemnizaciones a que tiene derecho ese trabajador, sin necesidad de tener que recurrir a los tribunales de justicia. No obstante que son bastante rápidos en la actualidad los juicios laborales para lo que era antes, o lo que se acostumbra, uno piensa, demoran los juicios en tribunales, tienen plazos bastante acotados, pero siempre va a ser más rápido la solución directa a través de la inspección del trabajo. Perfecto. ¿Solamente pueden asistir los trabajadores a exigir ciertos derechos o también puede También los empleadores también pueden dejar constancia de incumplimiento por parte de los trabajadores, lo que le va a servir en su momento ante un eventual juicio del trabajo. Por ejemplo, los atrasos pueden ser notificados por el empleador directamente. Sin problema, pueden ser porque los atrasos reiterados, el no concurrir a su trabajo o el faltar durante 2 lunes, señala la ley, durante 3 días durante un mes, una de las causales de término de la relación de trabajo sin derecho a indemnización, una de las faltas graves, un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. Perfecto. Cuéntame, ¿qué consejo le darías a los empleadores en estos momentos que están recién iniciando el camino del emprendimiento y del contrato o del trato con otras personas? Sí, yo no podría asesorar, o sea, recomendar otra cosa que no sea el que se asesoren por profesionales calificados, ¿cierto? Ojalá que estén colegiados, porque eso le va a dar una garantía de buen servicio. Lo digo yo responsablemente como presidente del Colegio de Abogados, pero sí que se hagan asesorar, porque a veces recurren a los abogados cuando ya hay poco y nada que hacer, ya está cometida la infracción, hay poco que reclamar ante la inspección del trabajo, o bien hay poco que reclamar ante un eventual juicio del trabajo. Háganse asesorar, siempre es bueno. Perfecto. Bueno, y para finalizar, porque ya se nos acabó el tiempo, te dejo las cámaras para que te puedas dirigir a las personas que nos ven el día de hoy, para poder enviarles algún mensaje o para poder invitarlos de repente a conocer el Colegio de Abogados. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, en mi condición de presidente del Colegio de Abogados, aun cuando estoy hablando ahora de temas laborales, les quiero contar que el colegio es una asociación
gremial, tiene sus dependencias en calle Arauco 339, el segundo piso. Quien sienta o estime que no ha tenido un buen servicio por parte de algún abogado y en la condición de que él esté colegiado, puede dirigirse sin ningún problema a nuestras dependencias, en donde va a ser cordialmente atendido y eventualmente podremos dar alguna respuesta o alguna solución al problema que lo aqueja. Así es que muchas gracias por la invitación y no sé, queda dispuesto para cuando quieran vuelva a este el programa. Muchísimas gracias también el que hayas estado acá con nosotros y poder haber resuelto algunas consultas que tienen nuestros emprendedores. Con el mayor gusto, cuando quieran, vuelvo. Muchísimas gracias. Bueno, también queremos agradecer a las personas que nos vieron el día de hoy y queremos invitarlos a un nuevo programa de Emprendo Bio Bio. Recuerden que está nuestro fanpage para que nos puedan enviar sus consultas y puedan estar al tanto de los programas que ya han sido emitidos. Los esperamos en una nueva jornada. Hasta una semana.